Muchas gracias, Padre Santo, y con permiso, Dios, pasamos este tiempo que es escuchar tu palabra. Muchas gracias, Dios amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Bien, hermano, ya le cantamos a nuestro Dios. Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Y va a quedar mi hermano Josué con nosotros. Aleluya. Muy bien, Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Sentimos contentos con nuestro Dios de estar en la casa de oración. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, capítulo 10, verso 18. Lucas, capítulo 10, verso 18 y 19. San Lucas, capítulo 10, verso 18 y verso 19. Esperamos que seamos reverentes en la palabra de nuestro Dios. Ahí usted diga a su hermana que está platicando, pues ahí háganos el favor. No solo interrumpe a los demás, sino que interrumpe también al predicador. Se desconcentra, así que todos tenemos que estar sumisos a la palabra de nuestro Dios. Puestos de pies, lo leemos honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Lo leemos la palabra de nuestro Dios. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Siéntese. El poder de la iglesia es el tema de esta tarde. El poder de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia no son estas cuatro paredes? La iglesia es usted y yo. Y por muy insignificante que sea un hombre, quizás humilde, ese hombre tiene un poder impresionante. ¿Sabe usted eso? Por muy poca quizás que sea la numeración de la iglesia, la cantidad de membresía que haya, por muy poca o quizás muy humilde que sea el edificio donde se congregue, esa iglesia tiene poder. Por muy poco que sea quizás, hermano, la numeración, la cantidad de miembros que haya, a esa iglesia se le ha dado un poder. Cristo mandó 70 hombres a predicar y Cristo dijo: yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no solamente Cristo ilustra lo que es que el diablo caía como un rayo. ¿A qué caía Satanás como un rayo? Después de los 70 volvieron alegres de haber hecho milagros, prodigios, sanidades, venían contentos, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Jesucristo le dijo: no se alegren ustedes, yo miraba a Satanás caer como un rayo del cielo. Pero ¿qué dice el verso 18? Y aquí está el tema. El 19 dice: he aquí, os doy potestad. Os doy poder, dijo Cristo. He aquí, os doy poder. La iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. La iglesia, hermano, se le ha dado un poder impresionante y ese poder es el Espíritu Santo. La iglesia tiene autoridad en el mundo entero. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? Cristo dijo: os he dado potestad, os he dado poder. ¿Para qué? ¿Para qué os ha dado poder? De hollar serpientes y escorpiones. La iglesia no es cualquier manta mojada. La iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia tiene poder. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde? O sea que Cristo le dio y le dijo: les doy a ustedes poder, potestad sobrenatural sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Yo les doy poder para que lo resuelvan. ¿Por qué la iglesia se siente pequeña? Porque no sabe la autoridad que Dios los ha dado. ¿Sabe por qué la iglesia se siente pequeña en el mundo? Porque no ha reconocido el poder que Dios le ha dado. Hermanos, hay iglesias que dicen: yo no puedo, es que no conoce todavía el poder. Pero un cristiano lleno de poder de Dios va a predicar y haya un endemoniado en el nombre de Jesús queda libertado. Cuando el hombre y el cristiano sabe quién le ha dado la autoridad en el poder del Señor, ese cristiano es un cristiano que hace cosas grandes.
Y dijo Cristo, os doy potestad. O sea, les doy poder a ustedes. ¿Sabe? La iglesia, hermano, está cadeciendo cada día más y cada día está siendo desvanecida, cada día está cayendo porque no sabemos el tesoro que Dios nos ha dado, porque no comprendemos que la iglesia se le fue dado una potestad en el mundo. La iglesia carece, la iglesia cae, la iglesia va cada día, hermano, declinando porque no sabe el poder que Cristo le ha dado como iglesia. En este mundo la iglesia no solamente es un adorno al contorno de la comunidad. Esta iglesia es una iglesia de poder. Alaba el nombre de nuestro Dios esta tarde, dele gloria al Señor. La iglesia juega un papel importante. La iglesia juega un papel importante en la comunidad. En el mundo la iglesia juega un papel importantísimo. ¿Sabe por qué juega un papel importantísimo? Apocalipsis dice que en aquellos días el sol se vestirá de tela de silicio o de silicio. Cuán tristeza habrá cuando el cristiano y el poder del Espíritu Santo ya no more, ya no esté en este mundo. Job dice que el Espíritu adornó los cielos, o sea que la iglesia es la que adorna el cantón, el lugar, por la potestad que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué la iglesia tiene un papel importante? Porque tiene el Espíritu Santo. Y el que adorna la iglesia, el que adorna la casa, el que adorna el lugar, es el Espíritu Santo. Por eso que la iglesia tiene un rol importante dentro del mundo. La iglesia, hermano, tiene un papel sumamente importante. La autoridad de la iglesia tiene que hacer evidente primeramente por el mover del Espíritu Santo. Dos, por los cristianos que están dentro de la iglesia. Cuando usted dice yo no puedo, yo no creo lograrlo, es que usted considera un Dios pequeño, sirve un Dios pequeño. Pero cuando usted dice yo sí puedo, y dice como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Agarrémoslos de las promesas. Él dijo, os doy potestad, os doy poder. Cuando esté enfermo, usted diga en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy sano. Así se puede trabajar con la potestad. Cuando usted esté con dolor de cabeza y venga para el culto que no quiere, diga en el nombre de Jesús, estoy libre. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio potestad. Usted y yo puede hacer cosas grandes. El problema es que no buscamos al Señor. ¿Sabe que Dios puede hacer milagros? ¿Sabe que Dios puede hacer sanidades, prodigios? El problema es que la iglesia se ha quedado en el anonimato. La iglesia dice, el rol de la iglesia es solamente venir a los cultos. El rol de la iglesia es demostrar el poder de Dios a los incrédulos. La iglesia, hermano, se ha quedado ya solamente en los cultos. Pero la iglesia tiene un papel importante. ¿Sabe? La iglesia no ha considerado el poder tanto que tiene, que cuando un cristiano lleno de la gloria de Dios se para enfrente de un endemoniado, aquel endemoniado no puede resistir la gloria de Dios. Cuando aquel hombre, un varón de Dios, pastor, un ministro, una persona que se ha guardado para Dios, llega a donde está el espíritu endemoniado, ese demonio tiene que sentir la presencia de nuestro Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Tan grande es el poder de Dios que usted va a orar por un enfermo y la gloria de Dios se derrama y el enfermo queda libre. Es que Dios le dio poder. Hermanos, usted va a orar por un endemoniado y aquel demonio está duramente quizás infiltrado en el cuerpo del hombre, pero de repente llega el siervo de Dios, de repente llega el hombre de Dios y dice en el nombre de Jesús de Nazaret te vas libre, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora tienes que salir. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Dios demostró la potestad del Padre. Cristo dijo, toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. A Él fue dada la potestad y a nosotros nos fue dada la autoridad y el poder por Jesucristo.
Y Cristo llegó a Gadara. Y cuando llegó con sus discípulos, después de haber calmado el mar, dice que llegó, y desde que salió Cristo de la barca, salió el endemoniado. ¿Sabe qué le dijo? Porque ha venido a interrumpirlos, a molestarlos antes del tiempo. ¿Sabía quién era aquel Jesús? Sí sabía. El diablo, el espíritu, la legión sabía quién había llegado, quién había puesto el pie en Gadara. ¿Sabía o no sabía? Porque ha venido a atormentarlos antes del tiempo. Él sabía el poder que tenía. ¿Sabe que el diablo conoce el poder del cristiano? Y que la sangre de Cristo no se le puede parar. Y que ante Cristo toda rodilla se tiene que doblegar. El diablo conoce el poder del cristiano. Tanto que los hijos de Berseba dijeron el nombre que predica Pablo. Y dijo el mal espíritu que estaba dentro del hombre: yo conozco quién es Jesús, o sé quién es Jesús. Yo conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? No los conozco. Dice que los mandó desnudos para la casa. Es que el diablo conoce al cristiano que tiene poder. El diablo le tiene miedo a un cristiano de poder. ¿Cuántos bendicen la gloria de nuestro Dios? El diablo no le tiene miedo a Biblias. El diablo no le tiene a cristianos solamente de nombre y de fachada. El diablo le tiene miedo a cristianos llenos de autoridad de Dios. Imagínense, hermanos, el poder que Dios nos ha dado. El poder de sanar enfermos. Pedro gustó lo que era el poder de Dios. A nomás pasar la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? A nomás Pedro pasaba, dice que la gloria de Dios descendía y aquellos enfermos eran sanados. Aquel cojo dijo: dame una limón. Y aquel hombre le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea que la gloria de Dios descendía. El poder que Dios nos ha dado es grande. Nosotros hacemos cositas pequeñas y para el poder que tenemos nosotros como iglesia hacemos cosas pequeñas. Es que el poder que Dios nos ha dado es un poder grande, un poder, hermanos, sobrenatural. Si lo disponemos a alabar a Dios, las cosas van a suceder. El poder que tenía Pablo, Sila estaban en el calabozo más al fondo, pero a la medianoche, dice la Biblia, empezaron a cantar y a orar, y de repente aquel lugar empezó a temblar. Aquel lugar, bendito sea el nombre de nuestro Dios, empezó a llenarse de la gloria de Dios, tanto que los simientes de aquel lugar se empezaron a caer, los grilletes se empezaron a soltar. Es que al poder de Dios tiene que temblar la tierra. Al poder de Dios no hay quien quede de pie a su presencia. Denle el aplauso fuerte al Señor. Y ese mismo poder lo tenemos nosotros. Hay un coro que dice: ese poder lo necesitas tú, ese poder lo necesito yo. Todos tenemos ese poder. ¿Sabe por qué? Cristo dio esa autoridad. Cristo dijo que todos los que pidiésemos al Padre, no dudando, lo vamos a recibir. Y así como el Padre le heredó a Él todo el poder, así también Él nos ha heredado a nosotros el poder que el Padre le heredó a Él. Y Él dijo: toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra le fue dado poder. Y ese poder o esa potestad, también la iglesia tiene ese poder. Dice en el Pentecostés habían 120 esperando la gloria del Señor. Pero esto, dijo usted, esto es para los judíos estaban ahí. Pero en la casa de Cornelio, dice la Biblia que Pedro llegó y la gloria de Dios empezó a sentirse. Y dice todos los que iban con Pedro, los judíos de la circuncisión, se quedaron atónitos. Dijeron: pero estos son gente gentil. Esta gente, hermano, no conocía. De esta gente se quedaba atónito de la gloria del Señor. Es que la gloria de Dios había descendido. El apóstol Pablo
lo agarró una serpiente venenosa. Y todos los de Malta se quedaron sorprendidos y admirados, que pensaron que al instante el apóstol Pablo tenía que morir porque era una serpiente venenosa. Y el apóstol Pablo solamente se sacudió la mano y la echó al fuego y ahí quedó. Y todavía Pablo siguió predicando: es que tenemos poder, la iglesia tiene poder. La iglesia no ha sido creada para maceta, la iglesia fue creada como luz en las tinieblas. Tanto poder tiene la iglesia que es considerada como la sal del mundo. ¿Y cuán valor tiene la sal en la tierra? ¿Sabe usted? Si usted no le echa sal a la comida, va a sentir aquel insípido. Si usted no le echa sal al arroz, ese arroz va a quedar completamente un arroz aguajoso, como que fuera arroz en leche. Pero la sal es la que da sabor. ¿Sabe que al mundo quién le da sabor? Uno, el Espíritu Santo. Dos, es la iglesia, porque la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Si esta sal, dijo Cristo, se volviera insípida, no servirá sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Porque vosotros sois la sal de la tierra. Qué lindo es el poder que Dios nos ha dado. El poder de ser considerado alguien útil dentro de la comunidad. Ser alguien indispensable, porque la iglesia es indispensable. ¿Sabe por qué? La iglesia no tiene ningún reemplazo. Es como la sal. La sal, por mucho condimento que usted le eche a la comida, la sal es la principal dentro de la comida. O sea, hermano, que la iglesia tiene uno de los primeros lugares, o el primer lugar dentro del mundo. Tanto que la iglesia, el día que la iglesia se vaya, según primera carta a Tesalonicenses, dice que hay algo que el presente lo detiene. ¿Y sabe quién es el que el presente lo detiene? La iglesia tiene un poder tan grande que nada puede pasarle si no es por la autoridad y el poder de Dios. ¿Sabe qué dijo? Aún de los demonios se nos sujetan, Señor. Qué lindo. Cuando los mandó a predicar y dijeron: aún vieras que, Señor Jesús, como los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué lindo es cuando usted va a orar por alguien y ese quedó sano. No quedó enfermo, sino que quedó sano. Es porque la iglesia tiene poder, tiene potestad, tiene en ella la responsabilidad de ser llamada y de ser constituida una iglesia que tiene poder en el mundo entero. ¿Sabe qué? ¿Cuán valor tiene la iglesia y tal poder tiene la iglesia? Que aún estando en persecución, la iglesia no se quedaba. El apóstol Pedro dijo: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con denuedo prediquen la palabra de Dios. El diablo se levantó, el diablo quiso destruir la iglesia, pero hoy a este tiempo, más de 2024 años, la iglesia todavía no se ha caído. La iglesia ha proseguido, la iglesia se ha levantado y no ha perecido. Es importante saber el valor de la iglesia, de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no comienza en la cruz. La misericordia de Dios no comienza en el pesebre en el año 1, no comienza en Pablo ni en Hechos. La misericordia de Dios comienza desde los siglos, desde antes de que lo formáramos. La gloria y el poder de Dios se había manifestado en el pueblo. Esa es la misericordia de Dios. Cristo nació muy lindo y ahí nos dio luz de esperanza. Ahí nos dio luz de salvación. Tanto que la estrella tuvo que alumbrar donde había nacido el Nazareno. Y los astrólogos miraron la estrella, que era diferente a todas, porque habría de nacer alguien que era la luz del mundo, diferente a todos. Tanto, qué lindo que el Señor, cuando nació el Señor en un pesebre, qué lindo. Podemos ver la historia. Él nació en un pesebre. Hubo luz en el mundo, sí hubo luz, pero después murió y hubo más luz todavía y más esperanza.
Pero después Jesús resucitó y por eso tenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15 versículo 55 dice: más gracias sean dadas a Dios. El 57, el 55 dice: ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y yo sepulcro de victoria. ¿Sabe por qué ella tiene victoria? Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo le puso el pie en la cabeza al diablo otra vez más. Porque después de haberlo destronado del cielo, después de haberlo mandado, después de haberlo destituido y de haberlo arrancado de aquella gloria que él tenía, lo vino y lo volvió a vencer en la cruz del Calvario. Qué lindo es el Señor. ¿Sabe por qué? El diablo lo mató, sí. Y no por sí, no le quitó la vida, sino que Cristo es el dueño de la vida. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador, vosotros los pámpanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pámpano, Él es aquel que ha venido del cielo, Él es aquel que vino, descendió y se hizo a manera de hombre y venció la muerte. Si es cierto, lo maltrató el diablo. Si es cierto, yo no le quito que el diablo haya hecho tal cosa. Sí, lo maltrató, lo hirió, lo escupió, lo injurió, hizo tantas cosas. Nadie le puede quitar eso. Pero lo que el diablo más le duele de la gran victoria que él había obtenido fue que hubo resucitado. Eso es lo que al diablo más le duele, que lo volvió a vencer otra vez. ¿Y cuál es la potestad de la iglesia? La potestad de la iglesia es porque Cristo murió y resucitó. ¿Qué dice el 18? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué dice? Nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sabe por qué el diablo no nos puede tocar? Porque Dios nos ha dado de su poder. No es la primera ni la última que el diablo ha querido derribar la iglesia. Pero yo quiero ir trabajando en este mensaje rápidamente. Quiero ir terminando. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo? Vámonos al capítulo 16. En el versículo 18. 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia se ha acomodado, se ha frustrado porque no sabe cuál es el poder que Dios le ha dado y el funcionamiento en el mundo. Él piensa que él solamente nació por hacer maceta y calentar banca. La iglesia tiene una función en este mundo. Y le dijo Cristo, no le dijo a Pedro, porque hay gente que piensa que Pedro es el primer papa, porque le dijo que él iba a ser a quien le iba a poner la iglesia, ya que Pedro en griego significa Petra, de la palabra piedra. Pero Cristo dijo: sobre esta roca, o sea, sobre sí mismo, sobre el afirmamiento que Pablo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia no está fundada en Pedro? Porque Pedro es tan movedizo que negó a Cristo 3 veces. Le cortó la oreja a Malco. ¿Sabe por qué Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia? Porque es un hombre movedizo como nosotros. Pero Cristo es la cabeza principal del ángulo. De Efesios 2:20, Cristo es la cabeza principal. Y por eso la iglesia no se ha caído. Si por Pedro hubiera sido, ya rato se hubiera. Pedro es considerado como el primer pastor de la iglesia. Y el pastor del libro de Hechos es el apóstol Pedro. ¿Ah? Tanto que en uno de los mensajes que Pedro predicó, citaron 5,000 y 3,000 personas de un solo. El primer pastor era Pedro. Un hombre que era bueno usted. Pero Pedro no era ni papa ni tomate. Pedro era un hombre de Dios, sí es cierto. ¿Sabe por qué, hermano? En Pedro no estaba fundamentada la iglesia, porque Pedro era movedizo.
Tanto que le dijo al Señor: Señor, si es posible, voy a morir contigo, Padre. Ay, Pedro le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, Señor. Y todavía se excusó: no, Señor, si yo voy a morir. ¿Sabe por qué la iglesia no está fundada en hombres? Porque hace días la iglesia hubiera caído, pero la iglesia ha prevalecido. ¿Qué dice? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Tiene una coma. Ahí hablemos diferente, leamos diferente. Ya de que después de un punto y una coma la frase es distinta. Dice: tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, que hermanos, se iba a levantar no en sí el infierno, sino las potestades y el poder que habitan en las regiones celestes y en las prisiones. Pedro. ¿Ah? Tanto que en uno de los mensajes que Pedro predicó, estaban 5,000 y 3,000 personas de un solo. El primer pastor era Pedro, un hombre que era bueno usted. Pero Pedro no era ni papa ni tomate. Pedro era un hombre de Dios, y es cierto. ¿Sabe por qué, hermano? En Pedro no estaba fundamentada la iglesia, porque Pedro era movedizo. Tanto que le dijo al Señor: Señor, si es posible, voy a morir contigo, Padre. Ay, Pedro le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, Señor. Y todavía se excusó: no, Señor, si yo voy a morir. ¿Sabe por qué la iglesia no está fundada en hombres? Porque hace días la iglesia hubiera caído, pero la iglesia ha prevalecido. ¿Qué dice? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Tiene una coma. Ahí hablemos diferente, leamos diferente. Ya de que después de un punto y una coma la frase es distinta. Dice: tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, que hermanos, se iba a levantar no en sí el infierno, sino las potestades y el poder que habitan en las regiones celestes y en las prisiones de oscuridad. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Se iba a levantar el diablo? Sí. ¿Se iba a levantar el infierno? Sí. Pero ¿qué pasa? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Prevalecer es quedar en pies. Prevalecer es ganar. Prevalecer es vencer. Prevalecer es mantenerse. Y el diablo no ha prevalecido, no ha ganado, siempre ha perdido y está debajo de la planta de los pies de la iglesia. Qué lindo es el Señor. Pero ¿qué dice? Las puertas del Hades no prevalecerán con. Y siempre que yo toco estos temas me gusta enfatizarme en la historia de los patriarcas, y no solo de los patriarcas, sino de los santos mártires de Dios, de aquellos hombres que vencieron, de aquellos hombres que pelearon, de aquellos hombres que dieron su vida por causa del evangelio. Yo siempre he dicho que al diablo esta estrategia le fue mal, porque si él mataba 500, se reproducían 1000. Porque la Biblia dice que cada día se añadían los que habrían de ser salvos. En la Santa Inquisición el diablo mataba, exterminaba, quemaba, mataba y hacía cuantas cosas con la iglesia. Pero no le funcionó aquel jueguito que tenía. Tanto que él metía en la hoguera 500 y aceptaban 1000 al evangelio. Tanto que metía él al Coliseo romano muchos cristianos y ahí morían por boca de los leones, y así se reproducían día con día los evangélicos. Tanto que Policarpo, siendo un obispo, un siervo de Dios, la palabra obispo no creas que es la palabra católica.
Ahí sale en la Biblia, en el libro de Timoteo, el obispo. O sea, era podemos decir, para que todos lo entendamos, era un pastor, pues. Ese era el obispo. Este hombre, dice la Biblia, que tenía más de 84 años. No la Biblia, sino la historia. La historia se necesita. ¿Sabe por qué se necesita la historia? Porque la historia fue ayer, es hoy y será mañana. La historia nunca cambia. Y hermanos, este hombre dice la historia que tenía más de 84 años. ¿Sabe cómo murió Policarpo? Murió muerto en la hoguera. ¿Sabe por qué la iglesia, hermanos, no sabe el poder que tiene? Porque nunca ha estado en una tribulación grande. Esta gente, hermanos, muchos historiadores que hemos escuchado y que se han narrado de la vida cotidiana del hombre, dice que tenían un becerro de metal, y en ese becerro metían cristianos y les prendían juego, y ahí eran de aquella gente despellejada y quemados vivos. Pero esta gente llevaba una esperanza viva. ¿Sabe por qué esta iglesia no se cayó? Porque estaba en las manos del Señor. Dios bendice en el nombre de nuestro Dios. Con esa gran tribulación, cualquiera se caía. Porque aquellos años eran unos años donde por ser cristiano firmabas tu boleto de la muerte. Eran aquellos cristianos, hermanos, que andaban con caites, andaban quizás completamente con sus ropas quizás sucias, tantos que no tenían ni el poder ni la potestad de poder enterrar sus muertos en un cementerio como se debía, sino que eran aquella gente enterrada en el anonimato. Unos vivían allá en las cuevas, otros vivían allá en los montes, unos hacían tantas cosas, y esa es la iglesia primitiva. Aquí no me venga diciendo usted que yo soy de la iglesia apóstoles y profetas. Yo aquí no me venga diciendo yo soy de la iglesia profética, de la Filadelfia, de la asamblea de apóstoles y profetas. Aquí somos la iglesia de Cristo, los que fuimos lavados y comprados a precio de sangre del Cordero. Esa es la iglesia del Señor. Aquí no valen rótulos. Aquí hay una sola iglesia. En el transcurso de los años se le fueron poniendo nombres. Primero empezó como la iglesia primitiva o la primera iglesia, y así era conocido. Luego se le fueron poniendo el diano, los del camino, los hombres, y muchos de los protestantes, llamados protestantes y herejes, eran conocidos a nivel de la religión católica romana. A nosotros se los llaman herejes, y ya no los llaman herejes, sino que hermanos separados. Separados son ellos, que se idolatraron, se envanecieron y se volvieron a la política, tanto que vendieron la iglesia y se volvieron políticos. Pero la iglesia se mantuvo. La iglesia sigue en pie. ¿Usted cree que el transcurso para que yo y usted esté predicando aquí esta tarde fue pequeño, fue grande? Fueron lágrimas, fueron cantaradas de lágrimas, de sangre, de cuerpos muertos. Tanto que los nazis mataron a miles de judíos juntamente con cristianos. Adolfo Hitler mató miles de cristianos y de judíos. Imagínense, en Rusia no se podía predicar. Un país comunista donde no aceptaban el evangelio, y muchos pastores fueron de una manera, podemos decir, violentados, golpeados, maltratados, y fueron, hermanos, torturados, y algunos fueron y quedaron ciegos de los tuertos, sin dedos, sin uñas, tanto que los inquisidores y la gente que el diablo había mandado los hacía querer negar la fe de Cristo, pero ellos se mantenían como viendo al invisible. Cuando hablamos de esto, hermanos, ¿a poco nos gusta hablarla? Aquí vivimos bien usted. Aquí cualquiera quiere ser evangelista. Aquí cualquiera quiere ser predicador. Pero si le firmamos un boleto de avión para Asia, nadie dice yo voy.
porque allá vas con tu familia y si regresas tú con vida, es un privilegio enorme, porque allá mataban gente, cristianos, donde mataban sus hijos, su esposa y los enterraban vivos. Unos los quemaban, otros los despellejaban, otros eran aserrados, quemados, golpeados. Y esa fue la iglesia del Señor en aquellos tiempos. Pero al transcurso de los años la iglesia fue perdiendo poder. ¿Y sabe por qué fue perdiendo poder? Porque el diablo ya no se le hallaba a matar al cristiano. Dijo el diablo: si yo sigo matando, más se van reproduciendo. ¿Sabe qué? Me voy a inamistar con ellos, me voy a hacer amigo de ellos. Y voy a empezar a hacer un nuevo plan. ¿Sabe cuál es el plan del diablo hoy? Ya no es matar cristianos, sino hacerse amigo de ellos y meterle la inmundicia del diablo y todo lo carnal, para que la iglesia vaya decayendo espiritualmente. El diablo ya no mata cristianos, eso fue de la era pasada. Hoy el diablo está haciendo que la iglesia se vaya enfriando. El diablo dice: ay, si yo mato a un cristiano, se reproducen los cristianos. Pero si yo los mato espiritualmente, por eso Cristo dijo: no temáis al que puede matar el cuerpo, más bien teméis al que puede matar el alma y llevarte al infierno. El diablo dijo: si yo mato el cuerpo a estos cristianos, les hago un favor y los mando directo al cielo con su Padre. Para mí, dijo, no es ganancia estarles adelantando el viaje a estos. No es ganancia firmarles el viaje y la sentencia de muerte para que sean salvos, porque el diablo ha venido sino a matar, hurtar y destruir. Y matando cristianos les hacía un boleto y un viaje express al cielo. Y dijo: no, si yo sigo matando cristianos. Por eso Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo. A los filipenses le dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir. ¿Sabe por qué para Pablo es la ganancia? Porque dijo: de dos cosas estoy puesto en estrecho. Si vivir en la carne será provechoso, pero más bien a mí me resulta mejor estar con mi Padre celestial en el cielo. O sea que Pablo le hallaba mejor morirse. Y el diablo dijo: no, si yo mato cristianos, estos se está llenando el cielo de ellos y yo me estoy llevando muy poco para el infierno. Porque Pablo habla a los hermanos, o en la carta a Timoteo dice: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Y empieza para relatar. Y en el verso 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, hermanos, que al diablo le resultaba no provechoso poder o matar cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hacía él el boleto instantáneo para el cielo. ¿Y sabe qué dijo el diablo? No, voy a usar un método diferente y voy a empezar a involucrar el paganismo dentro de la iglesia. Voy a empezar a enfriarlos dentro de la iglesia y a acomodarlo y a disfrazar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Hacer caer a la iglesia. Tal es el espíritu de Balaam, que hizo caer a los israelitas con las mujeres de aquel lugar. ¿Sabe cuál fue el trabajo de Balac juntamente con Balaam? Fue introducir dentro de Israel las modas, las mujeres y los hombres para hacerlos caer. ¿Sabe qué hizo Balaam? Y Balac mandó dioses, mandó dinero, mujeres atractivas para hacer caer a todos los israelitas. ¿Sabe cuál es el trabajo del diablo? No es matar cristianos, no. Ya le resulta un poco torpe al diablo hacerlo. Hoy está intentando a introducir dentro de la iglesia todo lo que es malo. Disfraza los cumpleaños, disfraza los 15 años, el día del pastor, el día del hermano, el día del primo, el día del sobrino, y de todos, para todos hay un día diferente. El pastor es el día, primer domingo del año es el primer mes del año es enero, el primer domingo de enero es el día del pastor. Y el diablo empezó a involucrarse
Tanto que los gobiernos, tanto el actual como los gobiernos a nivel nacional y algunos a nivel mundial o quizás de Centro y de Sudamérica, empezaron a adoptar dentro de eso de la política. Tanto que en los calendarios hoy va a aparecer que el día del pastor ya está puesto. Bukele dijo, vamos a hacer el día del pastor. Tanto porque son influyentes. ¿Y a quién no le va a gustar que le haga un día, pues? Y que lo pongamos en una silla y empecemos a cantarle: oh querido pastor, oh querido pastor. Qué lindo, ¿a qué se escucha bien? Si usted empieza a cantarme a mí y empieza a venerarme a mí, yo me voy a sentir contento. ¿Cree usted que no? Que me voy a sentir feliz. Y se siente el pastor. Y todo, pasen todas las hermanas ancianas a darle el regalo al pastor. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Introduciéndolo, haciendo parecerlo bueno, haciendo parecer atractivo. El diablo, hermano, ya no está usando los métodos de antes. Está usando métodos diferentes, métodos atractivos a los ojos de la vista humana, al que a usted le parezca bueno. ¿Sabe qué está usando el diablo hoy? Una tal religión, comunidad, asociación llamado G12, que estos se infiltran dentro de las iglesias de sana doctrina y compran el ministerio eclesiástico de la iglesia y cambian la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y estos no vienen con la mano vacía, estas vienen con maletas de dinero. ¿Y sabe quiénes son los G12? Una institución creada y hecha por los católicos romanos, que compraron no solo a un evangelista, sino a miles de evangelistas por el mundo. Gente de sana doctrina. Aquí en la iglesia se presentaron muchos G12. Y no venían con las manos vacías, venían con taché lleno de dinero. El diablo está empezando a comprar las iglesias. Hermano pastor, y este es un ejemplo, hermano pastor, queremos hacer la Navidad en la iglesia y queremos dar un reparto y unos pancitos para los hermanos. Y al parecer se escucha halagueño aquello. Queremos, hermanos, fíjese, pastor, queremos hacer una fiesta de 15 años, pastor. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Usted lo predica y el hermano Juliano canta, el hermano Mengano presenta a la novia, o sea, la quinceañera, y todo hagámoslo bien. ¿Va que se escucha bonito? Precioso. Tanto que pastores que yo escucho en las redes sociales, tan hombres tan buenos para predicar, pero cuando ya los veo en los videos cambiándole los zapatos de la novia, o sea, o de la quinceañera, ¿sabe qué significa eso? Cuando los zapatos de la quinceañera son zapatos naturalmente de niña, el hombre, o sea, el pastor, dice: traigan los zapatos para que el padre le cambie los zapatos. Los zapatos que traen son zapatos de una muchacha adolescente. ¿Qué están diciendo? Le están diciendo al diablo: ya está lista esto para que te la vengas a comer. Está cambiando, ¿qué está cambiando? La adolescencia, o sea, la niñez, para entrar a una adolescencia. ¿Ah? Hablemos claro. Cuando le cambian los zapatos a la quinceañera, ¿qué se hace? Le está diciendo a la niñez que ya pasó y que ahora entra la adolescencia dentro de ella. ¿Ah? Que pase el de Biblia, que pase el de Julano, que pase el Julano que trae los anillos, el Mengano trae el ramo, el sutano trae esto, trae lo otro, y todas son modas del diablo que dentro de la iglesia. Hay gente que dice: yo quiero decirles todo, comprendamos y entendamos no solo por la Biblia, sino por los eruditos y por la historia de dónde proceden las cosas. Y hay que verlas por el lado donde debería de serse, y partirse el pastel por donde debería de partirse. ¿Sabe de dónde se produce el Día de la Madre? ¿Sabe de dónde? De Egipto. Una reina dijo: voy a celebrar un día excelente y solamente para las mujeres. No, pero hoy no. Hoy esos pastores que predican por las redes sociales dicen: honrar a las mamás no es malo. Pero ¿por qué solamente lo hacen el 10 de mayo? No saben la tradición estos ingratos. Sí saben, porque son escatólogos, son gente estudiada, pero para nada han estudiado estos ingratos, hombre. Y la gente dice: amén, hermano.
La Navidad también. Esto dice, en la Navidad nació Cristo. A ver que Cristo nació en Navidad. En Babilonia, según la historia remota, ya por los años 500 nació un mentado Tamuz, que su madre se llamaba Semirami. Este se llamaba el dios del sol, al dios la cual se veneraba. Y como nació en un tiempo de que había y quizás escasez de vegetación verde, aquella gente honoraba, aquella gente decía, aquella gente ilustraba, haciendo creer la oración o la adoración, trayendo un árbol color verde dentro de la casa. ¿Sabe de dónde se produce el llamado Halloween? Halloween. Una palabra en inglés que dice Halloween. ¿Qué significa Halloween? Adoración al diablo. ¿Qué significa Navidad? Cumpleaños. ¿A quién le celebramos cumpleaños? ¿Está cumpliendo año usted hoy? Feliz Navidad significa feliz, del latín natividad, que significa feliz cumpleaños. El 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? No, pero la iglesia no. La iglesia pone hoy su nacimiento, pone su arbolito y todos felices. Todos felices que el 31 a las 12 de la noche, al caer el 1 de enero, los abrazamos y decimos feliz Navidad. Hay gente, hermanos, que son tan bravos que cuando uno tuese y no dice salud, se enojan. ¿Sabe de dónde se produce eso? Eso se remota a una idolatría grande. Porque según la gente, los antepasados, cuando alguien estornudaba y echaba fuera todas las enfermedades y todos los malos espíritus que tenía. Y por eso cuando se estornuda se dice salud. ¿Qué quiere decir? Se fue la enfermedad. Salud. ¿Por qué decimos salud cuando alguien tuese? Hay que hallar el origen de por qué decimos salud. Porque usted lo dice, yo lo digo. Es que es obvio, cualquiera lo dice, pero vamos a remontarlo hasta dónde y cómo se originó esa palabra. Porque hay gente que decimos las palabras y no sabemos, y esto no es problema suya, este es problema mía y de todos los ministros. De enseñarles e ilustrarles qué está haciendo el diablo para hacer caer la iglesia del Señor. Porque ya en estos días, hermanos, a todos le llamamos cristianos. Jesús Adrián Romero cristiano. Ese no es cristiano. Ese acepta la abominación y la perversión, tanto que él habla y le canta a los hombres, tanto que él ilustra a un Dios sumamente homosexual y bisexual, porque él habla de un Dios que dice y habla y predica y canta, y toda la gente dice amén. Qué lindo canta el hermano Jesús Adrián Romero. ¿Sabe qué dijo Jesús Adrián Romero en una entrevista? Quiere empezar a hacer alabanzas o canciones más neutrales, porque se vende más, porque se monetiza más. Pero ¿qué tenemos dentro de la iglesia? A Jesús Adrián Romero. ¿Sabe quién es Alex Campo? Alex Campo es un fiel devoto de los G12, un católico. Marcos Witt se reunió allá con el Papa en el Vaticano. ¿Por qué? Porque es un fiel católico y representante del diablo aquí en la tierra. Pero Marcos Witt, ese es uno de los cantantes mejores. La iglesia se está metiendo y envaneciendo y quedando muerta por las cosas que está metiendo el diablo. Los predicadores, ya hoy, hermanos, si uno no predica ya con saco, corbata y con la papa dentro de la boca, nadie dice amén. Porque hoy queremos que los predicadores sean escatólogos, licenciados, sean preparados, gente ilustrada, gente capellán, evangelista, gente que mueva masa. Pero ¿qué predican estos? Prosperidad. ¿Cuándo te van a predicar de pecado? Nunca. Porque ellos lo que quieren es llevar la gente al infierno y que nadie se salve. Y el diablo dijo, voy a empezar a hacer otra cosa. ¿Qué dice el verso 18, 19? Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atases en la tierra será, dice, atado en los cielos. Y todo lo que desatases en la tierra será desatado en los cielos. Ese poder tiene la iglesia. Que todo lo que usted ate aquí en la tierra será atado en el cielo en el nombre de Jesús.
y todo lo que desatáramos en el nombre de Jesús será desatado en el cielo. Cristo dijo: si dos de vosotros os pusierais de acuerdo a pedir al Padre, os será hecho por mi nombre o por mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es el rol de la iglesia dentro del mundo? Es importantísimo. Uno, es luz. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrarnos. ¿Para qué? La pregunta es bien fácil de responderla. La luz es tan, podemos decir, la luz es tan importante dentro del mundo. Tanto que sin luz no podemos quizás alumbrarnos. No podemos caminar. La iglesia es luz. La iglesia es sal. La iglesia es considerado como lo más hermoso que hay en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Aquí no me venga diciendo usted, cuando vengan los amigos: Dios bendiga a los amigos, a Julano, a Mengano, que son los adornos de la iglesia. Adorno, un adúltero. ¿Ah? No, no son adornos. Los podemos quizás bendecir y decir: son bienvenidos a la casa de Dios, pero no son adornos. Porque si fueran adornos, yo los hubiera aquí para exhibirlos a todos, pero esos no son adornos. Vamos a bendecir al hermano Julano, al amigo Julano. Es el adorno de aquí de la iglesia. ¿Cómo que de ese adorno? Si fuera adorno esa mujer en pantalón, yo la subiera aquí arriba para que estuviera administrando. Porque un adorno hay que exhibirlo. Pero el adorno de la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que los mueve. Por eso el escritor a los Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo los da poder. 1, y seréis testigos en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. 2, versículo 8 del libro de Hechos. O sea, hermanos, que el Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Dios. En la potestad de la iglesia es tan grande. Exclusivamente la iglesia tiene un poder que ninguna institución, religión, como se quiera llamar, o secta tiene. ¿Sabe por qué? La iglesia tiene, podemos decir, algo sumamente especial que nadie puede tener, aunque todos lo quieran, podemos decir, copiar. Porque cualquiera puede danzar, pero no todos pueden danzar en el espíritu. Porque los católicos danzan, usted, se mueven y brincan, pero nadie puede danzar, nadie de ellos puede danzar con el espíritu que usted danza. Las lenguas se pueden aprender, ¿verdad que sí? Sí, es que hay lenguas que desde lejos una vez que se las ha aprendido. ¿Va que se puede? Sí se puede. Pero esas lenguas que está diciendo, el diablo las conoció ya. Pero las lenguas que usted puede hablar, no puede entenderla el diablo, ya que usted habla misterios. Qué grandes cosas que habla usted mismo. El hombre puede hacer sanidades, sí, sanar a otro. Lo que no puede hacer el hombre son las cosas más grandes. Porque el brujo, usted, un dolor de cabeza se lo quita. ¿Para qué sí? Pero el cristiano tiene un poder más impresionante en la tierra, que cuando pone sus manos en el nombre de Jesús, aquella enfermedad se va definitivamente. Y no hay necesidad de ponerle romero, de ponerle flor blanca, flor negra, ponerle mostaza, no, el cristiano tiene un poder sobrenatural que tiene ese poder y es la potestad del Señor. Tan grande es el poder de Dios que nos ha dado la potestad. Yo mientras estaba estudiando, yo decía, hermanos, ¿qué vamos a predicar? Porque yo pensé que el pastor iba a estar. Me habló y me dice: yo estoy aquí en la unión. Y dije yo, tal vez llega otro a predicar. Yo dije, yo prediqué ya el lunes, el martes, prediqué el jueves, el viernes. No, ayer viernes no, al viernes no venimos, fue el jueves. Ayer jueves no, viernes no trabajamos aquí en la iglesia. El sábado dije yo, ¿quién va a predicar? Y mientras estamos estudiando, estábamos viendo decir que esto y esto. Y dije yo, la gente necesita cada día más que los apeguemos a la Biblia. Cada día más que vengamos al culto, cada día más que los metamos en oración, cada día más que los metamos en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué aquí no suceden cosas? Porque usted y yo
No estamos concertados o comunicados con el dador de la vida. ¿Sabe por qué en la iglesia ya se acabó el mover del Espíritu Santo? Y aunque hay israelitos que lo sienten, es porque ya estamos careciendo y careciendo del Espíritu Santo. Y vamos decayendo al tal extremo que empezamos como los gálatas en el Espíritu y hemos terminado en la carne. ¿Cuántos? Hay gente que le duele y dice: no, hermano Josué, si vivimos todavía en los tiempos de Joel, donde dijo que iba a derramar del Espíritu sobre toda carne. Sí, es cierto. Yo no puedo creer que todavía la promesa del Señor está, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Así dijo el Señor, que iba a enviar el Consolador para que estuviera con nosotros, los consolara, los guiara y los diera de su espíritu, de su poder y de su fuerza. Así está ese poder. El problema es que no lo buscamos. Si usted dice: no, usted es criticón, que es que aquí la gloria se siente, hermano. Mentira. Hemos decaído y hay que aceptar la realidad. No podemos decir estamos sintiendo cuando en realidad estamos decayendo espiritual. Lo sentimos contentos, alegres con nuestro Dios. Predicar la palabra del Señor. Dejamos a nuestro hermano quien dirige en esta hermosa tarde. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor.